Dios te bendiga, bendiga a tu familia, a tus amigos. ¿Cómo te encuentras? El día de hoy, ¿qué es lo que sientes? ¿Te sientes triste, enfermo? Tal vez te sientas solo, ¿sabes? Hay un mensaje importante para ti, un mensaje de un amor tan especial, porque eres un especial tesoro para Dios. Y por esto leemos en la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos habla de ese amor tan grande y tan maravilloso de nuestro Dios, que tiene para cada uno de nosotros un amor muy especial. Tú eres su especial tesoro. Cada uno de nosotros somos su especial tesoro. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confiar en Él, porque vemos cómo se cumplió la promesa que él hizo de enviar un Salvador, y lo envió en el tiempo adecuado. Lo envió en ese tiempo para darnos salvación y vida eterna. Acerquémonos por un momento a la ciudad de Jerusalén. En el día que enjuiciaron al Señor Jesús, había tal vez mucho alboroto, mucho movimiento en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué había hecho el Señor Jesús para que la gente lo haya querido lastimar? Pilato, el gobernador, no pudo encontrar ninguna culpa en él. De hecho, él quería soltar al Señor Jesús, pero como la multitud y sus líderes religiosos gritaban: «¡Crucifícale, crucifícale!», Pilato les entregó al Señor Jesús para ser crucificado. Y después lavó sus manos, mostrando que no tenía nada que ver con la muerte del Señor Jesús. Después que los soldados se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron a un lugar que se llama Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le crucificaron a él y a dos malhechores más, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y con los transgresores fue contado». Cubierto de sangre, expuesto a las crueles miradas de los espectadores groseros y curiosos, condenado a morir desangrado y por agotamiento, pedía de la cruz el Señor Jesús, el que había venido a buscar y a salvar a los pecadores, aquel que había venido y había hecho tantos milagros y tanto bien. Ahora se encontraba en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista dijo de él: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y había llegado el día en que el Señor Jesús pondría su vida como sacrificio por los pecados del mundo. Qué escena tan terrible, tan triste debe de haber sido. Sin embargo, muchos vinieron a ver, tenían un interés especial en aquel que se había llamado a sí mismo el Hijo de Dios. Muchas personas miraban al que estaba colgado en la cruz de en medio. ¿En qué pensaban? ¿Cuál era su actitud ante el Salvador del mundo, el Hijo de Dios? Acerquémonos con reverencia al escenario del Calvario y descubramos qué fue lo que vieron
todos aquellos que rodeaban la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la cruz fue levantada, el júbilo de los jefes del Sanedrín se nubló por un insospechado contratiempo. Clavada en lo alto de la cruz, Pilato había mandado poner una inscripción, la cual decía en 3 lenguas distintas: hebrea, griega y latín: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Al leerla se sintieron molestos los principales sacerdotes. Les pareció que aquel escrito ponía en ridículo a todo el pueblo israelita. Corrieron y corrieron solícitos a Pilato y le rogaron con insistencia: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. La respuesta de Pilato fue concisa y firme: lo que he escrito. Y los dejó que se fueran frustrados y enojados. Ellos le vieron como un impostor. Levantado en la cruz, el Señor Jesús permanecía en un silencio absoluto. De pronto, sobreponiéndose a los dolores, alza los ojos al cielo y ruega por los ejecutores del horrendo crimen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras que el grupo de sacerdotes visitaba al gobernador por el rótulo que los injuriaba al pie de la cruz, los soldados se dividían las vestiduras del Señor Jesucristo. Eran los mismos que un poco antes se habían burlado del Señor Jesús, los que le habían desnudado, los que le pusieron una corona de espinas, los que le escupieron y le golpearon la cabeza con una caña. Ahora continuaban con su menosprecio. Habían sido designados para llevar a cabo el acto de la crucifixión. ¿Qué veían ellos en el Señor Jesús? Veían a un preso sentenciado a muerte por la ley, un preso por el cual no podían sentir compasión. Los soldados acostumbraban quedarse con la ropa de los malhechores, así que fácilmente se repartieron el manto, el ceñidor, la túnica externa y las sandalias, que eran las prendas más usuales. Quedaba una pieza indivisible, la túnica, tejida sin costuras de arriba abajo. La miraron indecisos, le dieron vueltas y por fin decidieron rifarla entre ellos. Sentados en el suelo echaron suertes y uno la ganó. Ellos no lo sabían, pero estaban dando cumplimiento a un pasaje de la Escritura que hablaba del Mesías y que dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Sorteadas las vestiduras, los soldados se habían sentado y hacían sus guardias con rostros indiferentes, cinturón de piel, espada al cinto, lanza en la mano. De vez en cuando uno de los soldados ponía sus ojos en Jesús y con voz fuerte y gruesa, burlándose de él, le ofrecía vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. A veces creemos que tales hombres son muy diferentes de nosotros porque eran malos e insensibles. ¿Somos tú y yo mejores que ellos? En ninguna manera. La Biblia dice en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hacer lo que no le agrada a Dios es pecado. Y la consecuencia del pecado es estar separado de Dios. Ese es el peor castigo que puede alguien recibir. Tú y yo somos pecadores.
lo mismo que los soldados. Ellos no apreciaban al Señor Jesús. Al principio, los dos ladrones insultaban al Señor Jesús. Después era solamente uno, quien desesperado por su suerte le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le veía como un hombre. Muy distinta fue la reacción del otro, poniéndose francamente de parte del Señor Jesús. Acepta su divinidad. Siente que su mente se esclarece y su alma se ablanda. Se arrepiente de su pecado y cree. Echando en cara a su compañero los blasfemos reproches, le dice: ¿ni siquiera temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros en verdad la sufrimos justamente, porque estamos recibiendo la recompensa de nuestros hechos. Pero éste no cometió ninguna falta. Volviendo su rostro al Señor Jesús, lo mira y lo ve como el Rey y le suplica: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La voz del Señor suena majestuosa y serena cuando expresa: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de ellos lo vio como un hombre, el otro lo vio como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vio como el Salvador y obtuvo su recompensa al creer, al creer en que Él era el Rey. A pocos pasos de la cruz estaba María, la Madre del Señor Jesús. Experimentaba en su corazón todo el sufrimiento que una madre podía albergar. Sí, el que estaba en la cruz era su Señor, el Hijo perfecto de Dios, pero también era su Hijo, en que había tenido en su seno. Ella veía a su Hijo como madre. Estaba dispuesta a dar su vida por su Hijo, pero ahora no podía. Jesús había nacido para dar su vida por ella y por toda la humanidad. Allá donde ella se encontraba estaba Juan, el discípulo amado, que no se avergonzaba de su maestro. Desde la cruz, el Señor Jesús dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo a su discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, Juan la recibió en su casa. Las palabras del Señor Jesús eran un mandamiento para Juan, que estaba listo a obedecer. Si tú eres hijo de Dios, tú debes decir quién es para ti el Señor Jesucristo. Jesús dice: ¿quién decís que soy yo? Cuando estás a solas y te sientes mal porque te enojaste con un amigo, perdiste algo, te sacaste malas calificaciones o tienes un problema y te das cuenta que con nadie lo puedes comentar, recuerda que el Señor Jesús es tu verdadero amigo, en quien puedes confiar siempre. Eso puedes decirle a tus amigos y gente que conoces para que ellos quieran tener al Señor Jesús también como su Salvador y amigo. Y también recuerda, el Señor Jesús aquí nos está mostrando ese respeto, ese cuidado por aquella mujer que fue su madre. Así nosotros también tenemos que tener ese cuidado y ese respeto por nuestros padres. También había mujeres que le habían seguido desde Galilea. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José,
y la madre de los hijos de Zebedeo. El Señor Jesús había sanado a varias de ellas de enfermedades y de espíritus malos. Por tanto, estaban muy agradecidas con él. Ellas se habían dado cuenta de que el Señor y sus discípulos necesitaban atenciones, como preparar los alimentos, lavar la ropa. Habían decidido seguir al Señor Jesús para continuar escuchando su palabra y servirle en aquello que fuera conveniente. Imagínense cómo se habrán sentido cuando vieron al Señor Jesús sufriendo en la cruz. Seguramente que estaban muy tristes. Su amigo, aquel que les había ayudado, que había sanado, estaba agonizando y ellas no podían socorrerle. Tenían que esperar ahí, viéndole agonizar. Las mujeres vieron la agonía de su amigo y Salvador. La vida del Señor Jesús se extinguía lentamente. Desde la hora sexta comenzó a declinar de improviso la luz del sol. Avanzaba pausadas las tinieblas, ocultando el paisaje, desdibujando sus contornos. El sufrimiento se agudizaba sobre el Señor Jesús, quien guardaba silencio. Estaba escrito que había de gustar hasta la última gota el cáliz de todos los dolores. Hacia la hora nona pudo sentir en toda su espantosa realidad el supremo abandono del Padre y lanzó un grito de profunda angustia. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al llevar el pecado de todos nosotros, se vio a sí mismo separado del Padre y vino la oscuridad. Se sintió separado del Padre por causa de nuestro pecado. Durante esas horas el Señor Jesús sufrió al sentirse solo por causa de toda la humanidad. Él quiere que nosotros reconozcamos lo inmenso de su amor. El Señor Jesús sentía la culpa y vergüenza de todos los pecados de la humanidad, todo lo que estaba llevando a Él en ese momento. Sabía perfectamente que el Padre no podía ver ese pecado. Él se dio como ofrenda al Padre para nuestra salvación. Él se dio como ofrenda y la misma naturaleza también estaba clamando por ello. La misma naturaleza también sintió la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar las voces que le gritaban, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Pero el Señor Jesús callaba. Tenía que cumplir su propósito hasta el fin. Y ahí, en su debilidad, se preparaba para el triunfo sobre Satanás, porque si bien iba a morir, también iba a resucitar. Y ahí, en el Calvario, la aparente victoria del enemigo era ya su derrota. Fue aquel un momento prodigioso. El sol, que cada vez más triste había ido resbalando hacia un abismo de negrura, pareció ocultarse, arrastrado por un fulgor incandescente. Se estremeció la tierra, las rocas se sacudieron. Invadidos la gente por la sorpresa, hubo en los ojos de todos los presentes temor, seguida de un frenético golpear de pecho. Hubo desorden, miedo, angustia, y la multitud huyó
buscaba dónde refugiarse. La misma naturaleza también estaba viendo la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se vio y se sintió por un momento a sí mismo desamparado, pero el Padre Celestial en ningún momento lo abandonó. El sufrimiento del Señor Jesús presentó una nueva fase. Después de tantas horas, el Señor Jesús sintió cansancio, dolor. La sangre manaba de sus heridas gota a gota, resbalando por su cuerpo y el madero. Su boca reseca, su cuerpo deshidratado, con fiebre. Esa sensación que su cuerpo manifestaba, surge la necesidad de agua. Y por eso exclama, tengo sed. La palabra tengo sed nos está reflejando que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo. Había dado hasta y estaba dando hasta la última gota de su sangre por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Ahí en la cruz, Dios cargó con el pecado de todos nosotros. Recuerda, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado por todos nosotros. Como si él fuera el culpable de nuestros pecados. Sufrió un castigo terrible al tomar tu lugar y el mío en la cruz, pero lo hizo porque nos ama. No hay amor más grande que un hombre dé su vida por otro. Y ahí está, cerca de la cruz, quienes demostraban la gravedad de su pecado. ¿Quiénes eran? Aquella gente que no supo ver en él la salvación que nos estaba ofreciendo, que no lo reconoció como el Rey de Reyes, como el Salvador. Ahí estaba aquella gente. Uno de los soldados corrió a empapar una esponja en vinagre, la puso al extremo de una caña y la aplicó a los labios del Señor Jesús. Sus compañeros se burlaban y le gritaron, deja, veamos si Elías viene a socorrerle. El Señor Jesús bebió de aquel líquido amarguísimo y exclamó, consumado es. Consumado. Se había consumado el precisamente que tomó nuestro lugar, que escogió morir por tus pecados y los míos, por los pecados de todo el mundo. Pero todo esto lo hizo por amor, ese amor incomparable que tiene hacia nosotros. Ese amor que no se acaba y que nos extiende con los brazos abiertos y nos dice, eres mi especial tesoro. Pero ahora, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Él siendo Dios, ¿no podía haberse bajado de la cruz? Sí, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo por amor a ti, por amor a mí. 3 horas llevaba el Señor Jesús en tan dolorosa agonía. Cada minuto de ellas había sido largo como una eternidad. Había pagado ampliamente por los pecados de la humanidad. Dios se había reconciliado con el hombre. Y clamando Jesús a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró e inclinó la cabeza. ¿Qué vio Dios en el Señor Jesús? Dios vio en su Hijo obediencia, ¿sí?
¿El Señor Jesús era poderoso para bajarse de la cruz o para evitar que lo clavaran en ella? Podría haberse salvado, pero no lo hizo. La Biblia dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que Él también había mencionado: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Nos damos cuenta del grande amor hacia la humanidad, hacia ti, hacia mí, hacia cada uno de nosotros. El centurión, el jefe de los soldados, autor material de la crucifixión, el que estuvo dirigiendo cada uno de los pasos que se llevaron a cabo, estando cerca del Señor Jesús, frente a Él, comprendió en lo más profundo de su conciencia, relacionó todo lo que estaba sucediendo con las últimas palabras del Señor. Y Él dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El mismo centurión le reconoció como el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros podemos ver que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se abrió ese tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia que inicia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la señal de todo ello lo vemos claramente cuando la palabra de Dios nos dice que el velo del templo se rasgó. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo donde era la morada impenetrable de nuestro Dios. Se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, en el instante mismo que nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Con este hecho, quedaba abierto el camino directo a Dios, porque el Señor Jesús pagó con su muerte. Había pagado el precio de nuestro pecado al Padre. Lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Pero, ¿sabes? No se quedó ahí. Al tercer día resucitó glorioso y triunfante. Y Él vive. Él resucitó para darnos a nosotros también esa seguridad, esa vida eterna. Ahora, ¿qué piensas del Señor Jesús? ¿Qué está meditando en tu mente? ¿Estás analizando todo lo que pasó en la cruz por amor a ti, por amor a mí? ¿Crees tú, como el centurión, que Él es hijo de Dios? ¿Crees tú que Él vino para darnos vida, para morir? Ahora a nosotros nos toca saber cómo lo vemos. Yo lo veo como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor. Y sé que un día podré estar en el reino de los cielos. ¿Tú estás seguro también? Si no es así, hoy es el momento, es el día, que puedes doblar tus rodillas y decirle: Señor, aquí está mi vida. Te acepto como mi Salvador. Te acepto. Y recuerdo que tú has dicho que todo el que crea en ti darás vida eterna. Y hoy yo creo en ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga.